Hola, ¿qué tal? Para esta clase muestra he decidido que los aportes no sean por el lado técnico de la técnica, sino más bien aportar unos rudimentos del diseño que pueden ser aplicados a la escultura y a la creación artística en general, provenientes de las concepciones de Wilhelm Flusser, este filósofo checo judío que tiene que radicar en Brasil, donde escribe la mitad de su obra. Las ideas que voy a aportar ahorita vienen de su libro La filosofía del diseño, que el nombre en alemán original es Vom Stand der Dinge, que se traduce como el estado de las cosas, y tiene un subtítulo que es Dinge und Dinge, que se traduce como las cosas y las no cosas. Es interesante la operación metodológica de Flusser, pues él propone partir de un objeto concreto para pensar la cultura contemporánea, ¿no? Solapándolo con su análisis de la filosofía del diseño. Él, ya genera ideas o cuestiones de qué es el acto en sí de hacer fotografía. Podemos solaparlo o extrapolarlo al qué es el acto en sí de hacer escultura, y retomando algunos conceptos que él integra, ¿no? Por eso sería interesante un repaso etimológico de algunas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la diferenciación entre objeto y proyecto. Objeto y proyecto podrían parecer concepciones antagónicas, ¿no? De repente buscamos tener productos y no proyectos, ¿no? Tener un objeto concreto es siempre mucho mejor a un proyecto, pero como todos los objetos que nos rodean vienen de un proyecto previo, a nivel etimológico la palabra objeto viene del latín objectum, es aquello que objeta, aquello que se nos entromete en el camino. En todas las lenguas importantes, en términos filosóficos, la palabra objeto tiene ese mismo sentido de problema u objeción. En alemán es Gegenstand y literalmente es lo que está frente a ti, y en el griego problemata es literalmente objeto, ¿no? Así los objetos son cosas objectadas, cosas que están presentes enfrente de nosotros, con los cuales tenemos que lidiar problemáticamente, pero el mundo en el que vivimos no es un mundo de objetos naturales que están ahí por razones puramente azarosas, que tienen que ver con las leyes más naturales de la física, sino que los objetos con los que lidiamos son objetos proyectados previamente, ¿no? Y como escultores tenemos y podemos explorar esta problematización de los objetos desde su existencia per se. Objeto y proyecto, lejos de ser términos antagónicos, son términos que se coimplican en el sentido de que la cultura es una segunda naturaleza para el hombre. Entonces, no se trata de ofrecer una respuesta objetiva de qué es el diseño, sino remover una serie de problemas objetivos que están en la propia práctica de los artistas o los diseñadores, aunque ellos tengan nula conciencia de ello. La palabra diseño la podemos analizar desde su concepción en inglés, donde design puede utilizarse como sustantivo, como verbo, dice Flusser. Tanto que sustantivo, pues el término puede referir a intención, plan, propósito, meta, conspiración, conjuga, forma, etc. Bien, mientras que como verbo podría, curiosamente, el término design es una trama, es un fingimiento, es un bosquejo. Sea como fuere, el término design, igual que en castellano diseño, como verbo designar, proviene de la palabra latina signum, señal, o signo en su sentido amplio. El diseño, por lo tanto, se plantea inicialmente como una actividad que está relacionada con la señalización y la disciplina de la semiótica, en el sentido de que la semiótica ha sido la disciplina que se ha ocupado de la forma en que se entretejen los signos más allá del lenguaje. Tiene que ver con Ferdinand de Saussure, a comienzos del siglo XX, afirmando que la forma en la que se relacionan los signos en el lenguaje pueden utilizarse para comprender el resto del mundo. Es decir, la relación que existe entre varón y hembra en el lenguaje, como dos polaridades antagónicas, es la misma que existe para comprender la relación que existe en los colores en el semáforo. Bien, en el semáforo el rojo no significa otra cosa que no verde, y el verde no significa otra cosa que no rojo. Son signos, señales, valga la redundancia, que lo que hacen es emitir un contenido, pero no en base a algo que están representando, porque el verde no está intrínsecamente vinculado con acelerar, ni el rojo con frenar, sino que significan algo no en relación al mundo, sino en relación a los antagonismos y polaridades que se están estableciendo entre ellos. Es decir, entender al lenguaje no como un instrumento que pretende atrapar el mundo, sino como una red de oposiciones y antagonismos. La idea del diseño en Grecia y en Roma tiene que ver con la forma en la que los seres humanos generan artificios que van más allá de la naturaleza. Arte y artificial comparten algo más que etimología,
Lo artificial es artístico y lo artesanal también tiene componentes artificiales. El término que se utilizaba en Grecia, hay dos palabras que refieren a lo que en latín se traduce convencionalmente como ars. Por un lado está la palabra mecas o mejos, que refiere principalmente a los artificios que tienen como objetivo engañar o las trampas. En la Odisea y en la Ilíada, para que se hagan una idea, a Ulises se le califica de polimecánico, expresión que suele traducirse en castellano como fértil en artífices. Entonces, Ulises es polimecánico, tiene muchos mecanismos, que quiere decir que es fértil en trampas, en artífices, en estratagemas, etc. La palabra con la que se designa al caballo de Troya es precisamente mejas o mejos. El caballo de Troya es un mecanismo que tiene como objetivo principalmente burlar al adversario. Tradicionalmente se entiende que ese adversario no son los troyanos, sino que es la naturaleza. El ser humano crea mecanismos para superar a la naturaleza, para dominarla, para someterla, supeditarla a sus fines. La palabra mecánico proviene de la raíz etimológica indoeuropea mag, de donde vienen un montón de palabras en alemán. En alemán existen las palabras mag y mogen, que significan poder y capacidad, y con lo cual ya está trazada todo el campo semántico en el que podemos basarnos ahorita, movernos ahorita. Por un lado está lo que tiene que ver con los signos. El diseño tiene que ver con la señalización, con la creación de señales que se refieren las unas a las otras, pero también tiene que ver con el artificio, con la transformación de lo natural en cultural o artificial, con lo mecánico, que es, como digo, una estrategia para burlarse de las leyes naturales. Esta es una de las dos palabras que tenían los griegos para referirse a lo que posteriormente se traducirá en latín como ars o arte, y posteriormente como artesanía, artificial, etc. La otra palabra es tecné, de donde viene evidentemente tecnología, técnico, etc. Tecné incluso es una abstracción de la palabra tecton. Tecton significa en griego carpintero. El arte por antonomasia es el arte de la carpintería. La carpintería consiste en tomar una madera y aplicarle una forma. El término materia no es sino la traducción al latín del término gile. La materia es la madera que toma el carpintero para imprimirle unas formas. Bien, ya con esto está configurada toda la concepción de el diseño inteligente, el diseño burdo, de todas las formas de diseñar que se han ido articulando en la tradición occidental. Dios, evidentemente, se le comprende aquí como un demiurgo, como un artesano, que lo que hace es, de manera artificial, imprimir unas formas platónicas, ideéticas, etc., sobre una materia preexistente, y se entenderá posteriormente como un artista que crea ex nihilo la propia materia y la forma, así como una especie de carpintero que al mismo tiempo suministra la madera y la forma que va a ser impresa sobre esa materia. El término ars se utilizaba en la Edad Media para referirse al trivium y al quadrivium. El trivium, que son las letras y los números. Gramática, retórica y dialéctica. Y el quadrivium son matemáticas, música, astronomía, geometría y aritmética. Entonces, cuando utilizaban el término ars, referían indistintamente a las artes y a las ciencias, a lo que a día de hoy consideramos ciencias. Como hay una vinculación muy estrecha entre las artes y las ciencias que pasa necesariamente por el diseño, que la práctica del diseño está presente en las ciencias como las artes, en las técnicas como las artesanías. El punto de transición de todas estas materias o disciplinas es el diseño. Uno de los tropos constantes es la idea de que existe una materia que va a ser informada o deformada por el artesano, que trae las formas del mundo ideal o de su propia mente. ¿Bien? Es decir, que está creando información a partir de lo deformado y de lo informe. Insisto que el agile, la materia, se concibe principalmente como que, careciendo de forma, va a ser informado por el demiurgo o por el dios creador, etc., el artista. Y es más, cuando los artistas empiezan a reivindicar su propia condición de hombres libres, no meramente parte de la servidumbre, recuerden que Velázquez y los artistas de la época de Velázquez tienen el mismo estatus que los cocineros y los artistas que se dedicaban al diseño de ropa y de interiores. Cuando los artistas, a partir del Renacimiento, reivindican su condición de artistas, empiezan a
a diferenciarse a sí mismos como diseñadores, como diosesitos pequeños. Aparte del dios que creó el mundo, tiene a sus diseñadores, ¿no? Los artistas y los poetas son los ingenieros del alma, según Stalin. Los ingenieros del alma lo que harían sería diseñar o troquelar en la forma en la que la gente concibe y comprende el mundo. Ahí está la clave, porque la terminología a la que constantemente se apela desde el siglo XV, XVI aproximadamente hasta ahora, cuando hablamos del arte, siempre es la idea del talento, del genio artista, etc. Los románticos son los que elevan a la máxima categoría la idea de genio creador, de que el arte no tiene que ver con la armonía, con la expresión de una serie de valores como la belleza, lo sublime, etcétera, sino que tienen que ver con la expresión de una autenticidad que estaba en el artista y que el artista saca ex nihilo, informando y deformando la materia en esta polarización forma-materia, para que ustedes conciban la forma y la materia no como dos cosas opuestas, sino como conceptos conjugados. Hacia grandes rasgos se puede decir que el siglo XX ha sido el siglo del diseño prometeico, es decir, la idea del diseñador, como lo que habíamos dicho previamente, como el ingeniero del alma o el ingeniero de la sociedad. El diseñador sería aquel que, partiendo de unas formas preexistentes, violentaría una naturaleza que está ahí o una materia que está ahí, acomodándola a las formas, informándola, valga la redundancia. El ingeniero es aquel que parte de unas formas para aplicarla a la materia, frente a otra figura que recupera Thomas Pollan, que es la del bricoler. Frente al ingeniero, que es aquel que aplica unas formas sobre la materia, el bricoler es el que, partiendo de unas determinadas materias, busca las formas, ¿no? Es el camino justamente inverso. Tradicionalmente se entiende intentar hacer con lo que hay lo que no hay. Intentar hacer con lo que hay lo que no hay. Nada más para cerrar, comentar una cuasi antítesis de todo esto que se dijo, e incluso en la que si se crearan productos escultóricos sin diseño, estarían comunicando y posiblemente significando. Esto es, dice Manuel de Landa, porque todo comunica pero no todo significa. Es decir, los objetos que tenemos delante como materia están comunicando desde nivel atómico su peso, su masa, y por ende todo objeto que nos rodea comunica cierta qualia. Ciertas experiencias subjetivas e individuales van a ser generadas desde lo más intrínseco de cada objeto y va a depender del ser humano significarlo. Es decir, todo está comunicando sus propiedades intrínsecas, pero no están significando hasta que se codifican. Entonces, lo que se pretende aquí no es más que proporcionar herramientas, elementos teórico-documentales para ayudar a sustentar o justificar las producciones escultóricas por los estudiantes. No solamente guiar productos para la academia, sino tomar conciencia de la capacidad de ser arquitectos ontológicos, diseñadores ontológicos, en el sentido en el que lo menciona Steven Johnson, donde dice que los objetos que producimos, los objetos que diseñamos nos regresan el favor. Lo que diseñemos nos diseña de regreso. Lo que diseñemos nos diseña. Esto es todo, muchas gracias por su atención.